Bien, entonces continuamos con el tema tan interesante, ¿no? Haber contrastado lo que ha sido el origen del universo y de la Tierra y que ya se puede explicar científicamente, ¿no? En toda su realidad. Es decir, no hay un relato científico que pueda decir que un Dios creó todo eso. No lo hay. Ahora, no se trata de decir que sean todos ateos. No, no estamos diciendo eso, pero estamos tratando más bien de encontrar una lógica a todo esto. Hay un proceso de desarrollo que ha tenido la Tierra y también y cómo nuestras culturas humanas, en su necesidad tal vez de poder conquistar la tierra, de poder desarrollar, enfrentarse a la muerte y tantas cosas, ha creado, ¿no? Muchos mitos que también se han transformado también en religiones y se han pregonado a través de muchos milenios historias relacionadas con dioses, en algunos casos con personalidades míticas, otros que son eh, una serie de personajes que realmente que tienen un origen puramente mitológico, ¿no? Es decir, que son parte de una mitología. Y en cierta forma vamos a poder decir también que hay bastante mitología también en los textos bíblicos, sin duda, sí, ha habido, hay mitología. En la Biblia se da a conocer hechos, muchos de ellos reales, por supuesto, y porque hablan de pueblos que existieron. Hay ciudades que fueron destruidas, pero de las cuales no se tiene ningún rastro de que ni siquiera si habrán existido o no. Y muchos investigadores tratan de bueno, hacernos creer que realmente sí existieron en base a conjeturas, especulaciones, ¿no? Pero realmente no hay prueba de ello. Entonces, hay la necesidad de creer en algo superior. Esa es una temática humana, ¿no? Durante mucho tiempo. Y de la creencia en los dioses, en las divinidades. En las religiones, hay religiones que son monoteístas, otras que son politeístas, y otros en que ni siquiera se puede hablar de dioses, sino más bien simplemente de un espíritu, de algo así, algo similar a lo que es el budismo, por ejemplo. Entonces, hay en existencia de la humanidad la necesidad de creer, de creer, y hay los mitos que sirven de base para una cultura también, ¿no? Es decir, hay historias de grandes héroes del pasado, ¿no? Y de alguna forma podemos entender que también ver algunos paralelismos, ¿no? Como en las diferentes culturas aparecen héroes con semejantes características, ¿no? Por ejemplo, hablamos de Hércules, hablamos de Sansón, ¿no? Entonces, hay cuestiones que son propias de lo humano, ¿no? Y dentro de lo que es lo humano, siempre hay esa tendencia de creer en algo más de lo que somos nosotros. Incluso se puede decir que hoy la creencia en extraterrestres tal vez sea una más de esas tendencias de creer en algo superior a nosotros, ¿no? De creer de que estos extraterrestres vinieron acá a la Tierra para enseñarnos todo y como el ser humano no era capaz de hacerlo, entonces nos ayudaban ellos y nos enseñaban. Pero lo más seguro y lo más real es que el ser humano es
un ser muy inteligente y siempre lo ha sido. Y antes se ha enfrentado a unos grandes retos. Hoy tenemos las cosas mucho más fáciles, es verdad. Hoy día contamos con una maquinaria que puede levantar bloques, ¿no? De cientos de toneladas sin ningún problema. Y en otro momento nos pusimos a pensar, ¿qué pasó? ¿Cómo qué ocurrió? O sea, ¿cómo han cómo han logrado, ¿no? Este, poder haber construido semejante monumento, ¿no? Tiene que haber habido algo. Entonces comienzan las especulaciones, ¿no? De lo que ha podido ser o no. Y también habíamos conversado también sobre el tema recuerdo sobre Moisés y monoteísmo en el ensayo que dio Sigmund Freud, que era bien interesante, la verdad. No, yo no voy a decir que estoy de acuerdo con todo lo que dice Sigmund Freud, porque él está tratando de interpretar un poco el texto desde el punto de vista psicoanalítico. Y entonces en ese punto dice que podría ser que Moisés haya sido egipcio y que se haya adoptado la religión de Akenatón, que curiosamente es un culto monoteísta. ¿Mm? Bastante coincidencia, ¿no? Es bastante coincidencia, por ejemplo, el hecho de que el faraón, ¿no? El faraón recibe a este Dios que se le revela en el desierto. ¿Mm? ¿No les parece algo que también tiene parecido con la Biblia? ¿Ah? En el desierto, y pero solamente hay un solo Dios. Y entonces este faraón dice que ya todos los demás dioses de Egipto no existen, desaparecen. Ahora, y eso tiene mucha coincidencia, ¿no? ¿No? Con el culto monoteísta. Por eso es que Moisés y la religión monoteísta es un interesante ensayo, ¿no? De Sigmund Freud que deberíamos leer. Sí, es muy interesante realmente. Y, y entonces nos hemos encontrado con batallas, con hecatombes, con muertes, y por ejemplo, a un dios, ¿no? Que es celoso, como él mismo dice, ¿no? Celoso, vengador, cruel. ¿Por qué? Porque este Dios mata incluso niños. A esta ciudad que es anatema, se mueren todos, son malditos. Los niños, todos tienen que morir. Entonces, hay cosas que nos hace pensar, ¿no? Que el Dios de Israel era tan cruel como cualquier otro de los dioses que existían en ese tiempo. De repente no hacían sacrificios humanos, pero de alguna forma, cuando aparece el tema este del sacrificio de Isaac, que no se realizó, me da a pensar también de que esos sacrificios humanos ya existían. Podría darnos una señal de que esos sacrificios humanos ya existían, ¿no? Pero que no, ahora, acá hay una cosa también. La Biblia la han escrito personas, no lo han escrito ángeles, no lo ha escrito Dios, lo han escrito personas. Y esas personas han, lo están transmitiendo a nosotros. ¿De qué manera? ¿No? Entonces, entendamos esto. ¿Quién escribe la Biblia? ¿Por qué la Biblia tiene que ser un texto sagrado? ¿Por qué? ¿Dónde está la prueba? No va a haber ninguna prueba. ¿Por qué razón? Porque supuestamente los escritores, los que han escrito la Biblia, han estado inspirados por Dios, poseídos por Dios, ¿no? Entonces, y todo ello, la historia, cuando uno lee el Antiguo Testamento, hay gente que me dice, ¿sabe qué? A mí me parece una película de terror, el Antiguo Testamento, con tantas batallas y sacrificios humanos y muertes y catástrofes. O sea, y sobre todo la crueldad evidente de lo que ocurre ahí.
¿no? Y no solamente crueldad contra los israelitas, hay todo tipo de crueldades ahí. Entonces, ¿por qué? Porque por un lado, los que escriben la Biblia tratan de resaltar que ellos son el pueblo elegido y por lo tanto, como pueblo elegido, ellos están con Dios y por lo tanto a los demás que no son con Dios, entonces pues se mueren, no importa. Claro, eso es lo que se da. Entonces hay que entender que la Biblia es algo revisable y por supuesto es interesante leerlo como parte de la cultura, pero creer de que todo lo que dice la Biblia es exacto o cosas tan fantásticas como el jardín del Edén y otras cosas de la cual no hay prueba. También se cree que había una prueba de la Torre de Babel, están que buscan la Torre de Babel por todos lados y no van a encontrar nada. No la van a encontrar. Va a haber los sigurats, por supuesto, los sigurats, ¿no? Que son las edificaciones como torres, ¿no? De la cultura mesopotámica, pero nada más, no hay nada más. El mito el arca de Noé tampoco no se ha demostrado. Eso de que está en el monte Ararat, pues anda, váyanse al monte Ararat a ver si está ahí el arca de Noé, ¿no? Entonces, nosotros lo que tratamos es de esclarecer la verdad, ir hacia la verdad. Y la verdad a veces no es la que nosotros quisiéramos. Nosotros quisiéramos que toda esa magia que nos transmiten los relatos y la mitología bíblica fuera cierta, aunque yo diría que hay mucha crueldad, ¿no? Y crueldad no solamente de parte de los enemigos de Israel, sino también la crueldad del propio Dios, ¿no? Incluso en el sacrificio de Isaac, bueno, él no permite que él le dice que no, pero de todas maneras, pues hay una serie de cuestiones que se dan, por ejemplo, que porque desobedecieron la orden de Dios, viene un rayo, lo parte y lo mata. O sea, es, es algo mítico. Yo creo que el relato bíblico que tiene cosas que son reales, claro, porque alude a culturas que existieron, a reyes que existieron, pero se tergiversa pues la historia, porque recuerden bien, hay que valorar los relatos de acuerdo a quién los está narrando, pues, ¿no? Ojo, ¿dónde vamos a encontrar nosotros un narrador que sea imparcial, que te pueda dar los hechos reales de lo que ocurrió? Muy difícil. ¿Por qué? Porque un pueblo, alguien va a escribir el relato según la conveniencia de su pueblo. Entonces va a ser diferente, ¿no? Ya sabemos que habían pueblos que eran bien crueles y que eran una cultura guerreras, como lo de los asirios, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, lo que tenemos que ver, la Tierra, ya sabemos por los científicos cómo se creó, cómo se formó la Tierra, ¿no? Ya conocemos la teoría del Big Bang, y ya nosotros estamos con conocimientos científicos que hoy en día refuta muchísimas de las afirmaciones que aparecen en la Biblia. Es real, ¿ya? Es decir, hay relatos bíblicos que tienen cierto valor histórico, sí lo hay varios, pero otros definitivamente ya son sobre todo la primera parte. Esa es la parte más mítica, por decirlo así, ¿no? Más fantástica ya. Entonces, es la cuestión está en que nosotros, como humanidad, tenemos que tener, obviamente, una cultura de paz, pero no porque Jesucristo me lo dijo o porque Dios me lo dijo, sino simplemente porque es la forma más adecuada para progresar y crecer como humanidad. Aquí no se trata de cuestiones sentimentales, de decir, ah, mira, este,
vas a ser como buen cristiano, ¿no? Acá no se trata de buen cristiano, porque acá hay un montón de creencias y religiones y filosofías y maneras de pensar. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que obviamente si queremos vivir bien, queremos vivir en paz, no queremos la guerra. Y también cuando tenemos conocimientos como esto, por ejemplo, el hecho de que sabemos de que no hay más que una sola raza humana, porque nuestras semejanzas, según el ADN, 99.99%. En las personas hay variedades de personas, sí, claro que hay variedades de personas, con diferentes colores de ojos, pero eso son variedades, adaptaciones, ¿ya? Que se han dado. Y por lo tanto, no hay otra forma de que la humanidad pueda vivir bien si no es en paz. Racionalmente, aquí no se trata de una cuestión de religión ni nada, es simplemente de vivir en paz. Y vivir en paz y tratar de ser y proteger la naturaleza, porque la naturaleza somos nosotros, somos naturaleza, somos parte de la naturaleza y no podemos estar depredando y destruyendo la naturaleza. Ahora yo respeto a los creyentes en las diferentes religiones, pero también los invito a que realmente si dicen que creen en tal religión, pues también analicen esos textos también. Vean si la base de esta religión, porque muchas personas que yo he hablado también alguna vez me dicen, sí, pues yo soy cristiano y me acuerdo que en los colegios lo único que se pedía que leamos era el Nuevo Testamento, no el Antiguo Testamento. Ya el Antiguo Testamento lo separaba, era el Nuevo Testamento nada más para los colegios. ¿Mm? ¿Por qué? Pues pensemos. Ahora, también en el Nuevo Testamento también hay cosas espectaculares, también hay cosas terribles, también hay. Por ejemplo, el Apocalipsis, ¿no? El terror, lo que genera películas de terror, ¿no? Que ya viene el Apocalipsis y unas cosas fantásticas, ¿no? Así que increíbles, que aparecen seres diversos, los jinetes bueno, entonces, todas estas cosas fantásticas, ¿no? Y los milagros y todas esas cosas, ¿no? Que lamentablemente, lo cierto es que nosotros muchas veces necesitamos creer, ¿no? Y al final no lo creemos, pues, ¿no? Ay, bueno, pero hay que creer. Dicen así, dicen así. Hay que creer. ¿Cómo cómo es posible que que no vamos a creer? Tenemos que creer en algo. Dicen, así te dicen o no. Tienes que creer en algo, ¿no? Y te dicen como insulto, entonces tú vas a hacer qué cosa, eres un ateo, que no sé, ¿no? Bueno, ya les he explicado que en la anterior exposición, el sentido de una humanidad que realmente quiera crecer sin prejuicios, sin guerras, y pues no necesita ser cristiano para eso, simplemente ser una persona que razona, que realmente entiende el sentido de vivir en paz, ¿no? Y seguir desarrollando, claro, la ciencia, la tecnología, aumentar nuestros conocimientos, ¿no? Pero todo es así. Y entonces vamos a dar el caso de que tendríamos en todo caso los que no son de la religión cristiana, tendrán que respetar también a los que no son cristianos. Y los que no son cristianos no se van a ir al infierno ni nada por acá, ¿no? Eso del infierno también eso de cuestiones del infierno, eso es la peor forma de querer generar miedo o temor
sobre las personas, pero ya casi nadie se lo cree, es la verdad. Lo más seguro es que cuando ya la vida culmina, pues culminó la vida. Hay que ser así, hay que entender, nosotros no somos eternos, no somos eternos. No vamos, nuestro espíritu no se va a trasladar a ningún lado. Simplemente, chao, ya nos despedimos ya, ¿no? Ya nuestros padres, nuestros abuelos que fallecieron, ellos están descansando hoy. Ya ellos ya no, ese es por eso que le llaman también el descanso eterno, pues. Le dicen así, el descanso eterno, porque ya la persona. Ya. Eso es real y quien diga que no es así, pues no tiene ninguna prueba, más que la fe, ¿no? La fe. La gente cree, o mejor dicho, eh, viene, o sea, tiene, tiende a ver lo que cree, ¿no? Es igual que cuando, si yo estoy convencido de que los extraterrestres existen, entonces cualquier mínima señal me va a decir a mí que ahí está el platillo volador o lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo en eso y como yo creo en eso, vaya a tender siempre a creer que ahí está, ¿no? Me acaba de pasar el ovni, claro, el ovni, pero el ovni, ¿qué cosa es? Es un objeto volador no identificado, no necesariamente una nave extraterrestre. Entonces, lo que yo quería hoy día transmitir, que al final de cuentas, unámonos como humanidad en el sentido de generar paz y desarrollo. Y no lo digo porque acá yo esté adherido a una religión, nada, simplemente porque es lo razonable y lo que nos permitirá a nosotros seguir desarrollándonos como civilización, pero hay que proteger la naturaleza. Sin la naturaleza, nosotros mismos vamos a morir, vamos a desaparecer. Estamos causando mucho daño a la naturaleza y tenemos que pensar ahí. Eso sí, para mí, la naturaleza es lo más sagrado para mí. Es lo sagrado para mí. Entonces, si estás destruyendo la naturaleza, estás haciendo cacerías indiscriminadas, estás destruyendo nuestro oxígeno, ¿no? El que respiramos, entonces estamos mal. Por eso, lo más importante aquí, como ya dije, solamente hay una sola posibilidad, si no es la paz de la humanidad, con todas sus diferencias, con todas sus creencias, ¿no? Lo que creen, pero que no ejerzan, no haya pues la violencia. Entonces, de este modo, vamos a dar por terminado el programa del día de hoy y dar cuenta de que está bien leer los textos bíblicos y cualquier otro libro que ustedes consideren, pero siempre hay que leerlo desde un escepticismo saludable, siempre analizando, ¿no? Analizando qué tanto es real o es bueno este mensaje que se me da. Entonces, de esa manera sí podemos hacer buenas cosas y tener justamente una humanidad con más calidad. Bueno, ahora sí, nos despedimos.